Esther. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a este webinar que forma parte de la serie de seminarios virtuales con interesantes temas acerca del impacto de la pandemia de COVID-19 en los distintos ámbitos sociales y las perspectivas a futuro en voz de expertos y destacadas personalidades nacionales e internacionales que esta Universidad Autónoma de Nuevo León ha preparado para toda la comunidad universitaria y toda la sociedad en general. A nombre de esta máxima casa de estudios del Estado de Nuevo León, damos la bienvenida a este importante seminario virtual, La pandemia en el contexto de la salud global, dictada por el doctor Julio Frenk, rector de la Universidad de Miami y quien será nuestro distinguido conferencista magistral. Vamos a dar inicio formalmente a este importante webinar internacional, dando una especial bienvenida al rector de esta máxima casa de estudios del Estado de Nuevo León, anfitrión de este seminario virtual y el coordinador, el director general ejecutivo de toda esta estrategia digital en cuyo marco se lleva a cabo este importante webinar internacional, el maestro Rogelio Guillermo Garza Rivera. También de manera muy especial a nuestro invitado de honor, el rector de la Universidad de Miami, destacado médico e investigador mexicano, una personalidad en materia de salud pública a nivel internacional y nuestro distinguido conferencista magistral, el doctor Julio Frenk Mora. De manera muy especial también queremos agradecer que nos acompañen en esta conferencia magistral invitados especiales. Quisiera destacar que nos acompaña el secretario de Salud del Gobierno del Estado de Nuevo León, el doctor Manuel Enrique de la Oca Vasos, el secretario general ejecutivo también de la NUYES, el maestro Jaime Valls Esponda. Nos acompañan también distinguidos rectores, exrectores de esta máxima casa de estudios. Le damos la bienvenida al doctor Amador Flores Arechiga, también de manera muy especial al doctor Reyes Tamés, gracias por acompañarnos. De igual forma al secretario general de esta máxima casa de estudios, a la secretaria académica de esta universidad. Agradecemos también, nos acompaña en esta especial transmisión el director de la representación de México y Centroamérica de la Universidad de Miami, el doctor Gabriel García y Pérez, así como del director general del Instituto Nacional de Rehabilitación de México, el doctor Clemente Ibarra Ponce de León. Muchas gracias también por acompañarnos al doctor Octavio Gómez Dantes, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública de México, y al doctor Javier Dávila Torres, miembro del Comité Técnico de Conocimiento e Innovación de la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país. Bienvenidos, gracias a todos por acompañarnos en esta especial transmisión. Y a continuación, y para contextualizarnos un poco acerca de la importancia y trascendencia de este webinar internacional y de nuestro experto invitado, cedo ahora con mucho gusto la palabra al doctor Reyes Tamés Guerra, exrector de esta Universidad Autónoma de Nuevo León, exsecretario de Educación Pública de nuestro país y destacado investigador universitario, quien nos distinguirá dando lectura a la semblanza de nuestro experto invitado. Doctor Tamés Guerra, por favor, adelante. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer al señor rector la invitación a que pudiera yo presentar una semblanza del doctor Julio Frenk Mora, que además de ser un muy destacado profesional de la salud, gran funcionario, investigador, ha sido a lo largo de su trayectoria profesional en todos los ámbitos muy destacado. Quisiera yo comentar que él es médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. En nuestro país, entre otros aspectos relevantes, él fue el director fundador del Instituto Nacional de Salud Pública. Posteriormente fue secretario de Salud del año 2000 al año 2006 con el presidente Vicente Fox. Siendo secretario de Salud hizo muchas cosas de mucha trascendencia para el país. Solamente quiero destacar dos: la creación de la COFEPRIS, que es un órgano que regula todo el aspecto de control sanitario
Para resaltar su importancia, el 12% del PIB nacional pasa a través de esa oficina, y el otro programa de la mayor trascendencia fue la creación del Seguro Popular, un ejemplo mundial de cómo a la gente no trabajadora pudo ser cubierta con un programa de salud que hasta antes de este nuevo gobierno cubría la salud de 53 millones de mexicanos. En el ámbito internacional, el doctor Frenk se ha destacado porque fue el director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud. Posteriormente fue el decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. En esa responsabilidad quisiera yo destacar que nos tocó convivir algún tiempo cuando yo realicé una estancia allá en Harvard. Él logró el apoyo económico más importante en la historia de la universidad para la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Actualmente es el rector de la Universidad de Miami, pero además desde el punto de vista científico ha tenido una actividad muy destacada. Ha publicado más de 180 trabajos en revistas científicas arbitradas. Es miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias, miembro de la Academia Americana de Medicina, miembro de la Academia Nacional de Ciencias y miembro de la Academia Nacional de Medicina en nuestro país y miembro del Colegio Nacional. Es de veras un honor tenerlo con nosotros el día de hoy, pero sobre todo quiero resaltar de que además de su extraordinaria calidad profesional, lo que más lo distingue al doctor Frenk es su extraordinaria calidad humana. Es un ser humano excepcional y qué bueno que tenemos la oportunidad el día de hoy de compartir, que nos comparta sus experiencias ante este reto global que estamos viviendo con esta pandemia. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Reyes Tamés Guerra, esta excelente presentación que hace de nuestro conferencista magistral, y le vamos a pedir ahora atentamente al rector de esta máxima casa de estudios, al rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro Rogelio Guillermo Garza Rivera, nos honre con un mensaje de bienvenida en este interesante webinar de la universidad y finalmente presentando y otorgando la palabra a nuestro invitado de honor y conferencista magistral en este seminario virtual. Señor rector, por favor, adelante. ¿Me espero? Muy buenas tardes a apreciables asistentes, invitados especiales a esta conferencia magistral virtual impartida por nuestro estimado amigo, el doctor Julio Frenk, primer presidente hispano de la Universidad de Miami, que se le pasó al doctor Reyes también de comentar eso, de quien ya escuchamos, por supuesto, su amplia trayectoria por el doctor Reyes. Apreciable doctor Frenk, la verdad nos da mucho gusto saludarlo y le agradecemos su valiosa participación en esta serie de webinars que la Universidad Autónoma de Nuevo León organiza con el objetivo de discutir y analizar temas de interés de la comunidad universitaria, pero también de la sociedad en general, como lo es el relacionado con la pandemia del COVID-19. Un saludo muy especial a toda la comunidad universitaria de la gran Universidad de Miami, la U, como se le conoce, con la que compartimos el alto sentido de la responsabilidad social y principios y valores ejemplares como la integridad, el respeto, la diversidad, la tolerancia y la resiliencia. Asimismo, nos hermana nuestro excelente programa de medicina y el compromiso de promover la salud de la comunidad, para lo que contamos con nuestro emblemático hospital universitario, Dr. José Eleuterio González, único en su tipo en México como hospital escuela, en el que se atienden diariamente miles de pacientes, la mayoría de bajos recursos. En especial, actualmente es destacable la extraordinaria labor que se ha realizado ante la pandemia de COVID-19 con médicos, enfermeras, técnicos y todo el personal de apoyo para diagnosticar, internar y atender adecuadamente a pacientes afectados por este virus. Este enfoque humanista de nuestro hospital universitario distingue a los grandes médicos, como es el caso de nuestro apreciado doctor Frenk. Como lo comentó el doctor Reyes, un gran ser humano,
un hombre comprometido con la excelencia en todos los aspectos de su vida, que se ha dedicado a servir a los demás a través de la educación, la investigación, el servicio público, la cooperación internacional y de manera especial en la salud. Reconocido como uno de los más destacados médicos y especialistas mexicanos en salud pública. Por ello, es un verdadero honor contar con la presencia del Dr. Frank, que sin duda nos ayudará a comprender de manera más clara el impacto de la pandemia en la salud personal y en la comunidad, así como las perspectivas de su evolución en el contexto mundial. En el marco de nuestra responsabilidad social y nuestra visión humanista, damos la más cordial bienvenida al doctor Julio Frank para escuchar con atención su conferencia magistral, La pandemia en el contexto de la salud global. Y si es tan amable, doctor, y de antemano, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, señor rector. Le agradezco muchísimo sus amables palabras de presentación. Para mí realmente es un honor estar de regreso en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es una institución con la que he tenido múltiples ocasiones de interactuar durante mi carrera y por la cual tengo la máxima admiración. Además del rector Rogelio Garza Rivera, quiero saludar con especial afecto a mi muy buen amigo Reyes Tamés, excompañeros de gabinete, quien primero me contactó para plantear la posibilidad de esta conferencia. Le agradezco mucho a él y saludo con mucho afecto a todos los invitados especiales, de manera muy especial, desde luego, al señor secretario de Salud en el Estado, el doctor Manuel Enrique de la O. Cavazos, y un agradecimiento especial a mi colaborador y amigo, el doctor Gabriel García Pérez, que también tuvo una participación importante para poder establecer esta vinculación el día de hoy. Quisiera abordar en esta conferencia los aspectos de la pandemia que tienen que ver con la salud global. Y quiero comentar de entrada que lo que voy a presentar está basado en un artículo que es así una serie de artículos que yo he estado publicando en torno a la pandemia. Lo publiqué junto con mi colega, el doctor Octavio Gómez Dantes, del Instituto Nacional de Salud Pública, y aparece en el número del mes de julio de la revista Nexos. Y menciono esto porque yo voy a hacer un resumen muy general, pero cualquier asistente o escucha de esta conferencia que tenga alguna duda, desde luego ahí está el texto, como digo, en el número de julio de la revista Nexos que está circulando actualmente. Y lo que quisiera compartir con ustedes son 10 reflexiones específicas en torno a la forma en que el COVID-19 se vincula con la salud global. Voy a hacer una síntesis y desde luego si hay preguntas o comentarios, pues me dará mucho gusto, si la tecnología nos los permite, abordarlas. Primera reflexión. A las personas que nos dedicamos al campo de la salud global, la pandemia actual en realidad no nos tomó por sorpresa, porque la pregunta que siempre nos hemos hecho a los que estamos en este campo de la salud pública global no es si va a haber una pandemia, sino cuándo va a ocurrir. Sabemos que desde finales del siglo pasado y de manera acelerada en lo que va del presente siglo, ha habido un aumento muy significativo en la frecuencia con la que aparecen patógenos nuevos, causantes de todo tipo de enfermedades, sobre todo las particularmente peligrosas son las respiratorias, y dado el grado de interconexión, la velocidad con la que se difunden esos patógenos ha aumentado. Desde luego, el que haya pandemias ligadas a la actividad humana no es un fenómeno nuevo. Está la plaga de Atenas, de aproximadamente 430 antes de nuestra era. Están las epidemias sucesivas de peste bubónica que azotaron Europa durante la Edad Media, en ocasiones ocasionando la mortalidad de 1/3 de la población. Está desde luego el gran encuentro microbiológico que siguió a la llegada de los españoles en principio y luego otros conquistadores y colonizadores europeos a las Américas. La conquista del gran imperio azteca no se puede explicar si no lo vemos en el contexto de la diseminación
de la viruela y de luego otras enfermedades infecciosas, en lo que posiblemente fue el primer ejemplo de guerra microbiológica involuntaria. Y más recientemente, desde luego, tuvimos la gran pandemia de influenza de 1918-1919. Lo que ha variado desde finales del siglo XX y de manera notable a principios del XXI es la velocidad de estos eventos. Están surgiendo cada vez más zoonosis, enfermedades que aparecen en animales y brincan la barrera de las especies. Y como decía antes, por el grado de interconexión y de interdependencia globales, la diseminación es mucho más rápida. Esta pandemia, sin embargo, es muy diferente por la extensión y profundidad de sus efectos. Entre muchas otras figuras con amplio reconocimiento internacional, Bill Gates ya desde hace más o menos 5 años había advertido que el mayor riesgo para una catástrofe global en nuestro mundo ya no era más una guerra nuclear, sino una pandemia. Y él dijo, ya no son los misiles, sino los microbios los que realmente representan el mayor riesgo a la humanidad. Entonces, esta es la primera gran reflexión. Va a haber otras pandemias por la misma razón. Segunda reflexión. Si bien sabíamos que iba a haber una pandemia, el temor que teníamos, los que nos dedicamos a esto, era que la siguiente pandemia pudiera tener una combinación letal de 2 atributos de los virus. Uno, el grado de contagiosidad y otro, el grado de letalidad. Es decir, que se combinara un virus altamente contagioso con un virus altamente letal. Hasta ahora habíamos corrido con suerte porque muchos de los virus responsables de las últimas pandemias o eran muy letales pero poco contagiosos o eran muy contagiosos pero relativamente poco letales. Por ejemplo, para simplemente restringirnos a lo que ha sido el siglo XXI, el coronavirus que provoca el SARS, el síndrome respiratorio agudo grave, que también es una cepa de coronavirus diferente a la actual. Este surgió en 2002 en Cantón, China. Tenía una letalidad muy alta, de 10%, es decir, 1 de cada 10 infectados fallecía. Y si bien era contagioso, era moderadamente contagioso. Ahí el indicador que usamos es el número de reproducción o tasa reproductiva. En el caso del SARS era de 1.8, lo cual quiere decir que cada infectada a su vez a 1.8 personas. Es un grado de contagiosidad moderado. Luego vino el virus de la influenza H1N1, que como recordamos es la última gran pandemia y que además surgió en México en 2009. Ese era también moderadamente contagioso, una tasa reproductiva de 1.2, pero era poco letal, 0.2%. Ahora, el SARS debo decir que tenía la característica de que, aunque era moderadamente contagioso y muy letal, solamente era transmitido por personas sintomáticas. Y como vamos a ver en el caso de la actual cepa de coronavirus, una complicación adicional es la transmisión por personas no sintomáticas. Vino después otro coronavirus que fue el MERS o síndrome respiratorio de Oriente Medio, que surgió en 2012, ahora bastante hace unos cuantos años, en Arabia Saudita, por eso el nombre. Este tenía una tasa de letalidad altísima, de 34%, pero afortunadamente era muy poco contagioso, pues su tasa reproductiva era de menos del 1%. Ahora, el actual virus, el virus que ocasiona la enfermedad COVID-19, se acerca a este virus que tememos. Tiene una tasa de letalidad de 2.3%, que es bastante alta, y la tasa reproductiva, aunque va cambiando, también es bastante alta. Ha estado, al principio estaba entre 2 y 2,5% como número de R, que es bastante alta, pero lo que lo ha hecho particularmente complejo es este tercer atributo con lo que lo contrastaba yo con el SARS hace un minuto, y es el hecho de que hay un alto grado de transmisión asintomática. Es decir, que personas que se ven y se sienten bien
pueden contagiar el virus y se estima que una alta proporción de los contagios totales provienen de personas asintomáticas. Y eso es lo que ha hecho de esta pandemia un fenómeno tan complicado. Entonces, sabemos que va a haber más pandemias, pero todavía, no sabemos cuál va a ser esa combinación. Debo decir que todavía hay posibles peores combinaciones. Por ejemplo, el virus de la viruela tenía también una tasa de letalidad cercana al 30%, como el MERS, pero era muchísimo más contagioso. Por eso la viruela ocasionó tantos estragos a lo largo de siglos y siglos, hasta que finalmente, en la mayor hazaña de la salud pública mundial y posiblemente de la cooperación internacional, la viruela ha sido erradicada de todo el mundo. Pero no sabemos si en un futuro no surgirá un virus que tenga esa combinación que sería muy difícil. Y por eso, como veremos más adelante, la necesidad de estar mejor preparados para la próxima pandemia. Mi tercera reflexión es que en este caso de la pandemia de COVID-19, la verdad es que debemos reconocer que los sistemas de alarma globales fallaron. Y para mí la razón es que muchos países del mundo, sobre todo los países con más recursos, no atendieron los múltiples llamados de la Organización Mundial de la Salud y de otras organizaciones multilaterales, instituciones académicas, instituciones filantrópicas, que llamaban a fortalecer los sistemas de vigilancia y de preparación y respuesta ante las amenazas de una pandemia adicional. Se dio por hecho, hubo cierta complacencia, porque como estas tres que me referí, el SARS, H1N1, el SARS en 2002, H1N1 en 2009 y MERS en 2012, no habían tenido esos elementos, esa combinación de elementos tan complejos. Y por eso se pensó que sería posible ante la siguiente pandemia controlarla, como había sido el caso con esas tres, con un esfuerzo moderado y con pérdidas relativamente menores, aunque no son menores porque en todos esos casos se han perdido muchas vidas y han habido también serias consecuencias económicas, pero finalmente había habido una capacidad de respuesta relativamente ágil. Hubo esa complacencia y hay que reconocer que los sistemas fallaron. Yo lo que espero es que las consecuencias de esta pandemia, tanto en materia de vidas perdidas como en materia de desastre económico para el mundo en su conjunto, nos hayan enseñado una lección de que no podemos ser complacientes. Con una minúscula fracción de lo que han perdido las economías en el mundo, incluso yo diría con una minúscula fracción de lo que han perdido los mercados financieros, se podría y se debería financiar un esfuerzo permanente con un sistema global de alarma y respuesta rápida extraordinariamente robusto. Y yo sí espero que esta sea la gran lección que tomemos de la actual pandemia. Cuarta reflexión. Como en otras crisis previas, ha habido llamados a reformar o incluso a desaparecer a la Organización Mundial de la Salud. Y el gobierno de Estados Unidos, que de hecho ha sido el principal financiador de este organismo multilateral, ha llegado ya al extremo de suspender sus contribuciones y retirar su membresía de la Organización Mundial de la Salud. Esto no es una buena idea. Se trata sin duda de una organización perfectible. Yo tuve el gran privilegio de trabajar 2 años, poco más de 2 años, bajo la dirección general de la doctora Gro Brundtland. Era yo entonces director ejecutivo de la OMS en Ginebra entre 1998 y el año 2000. En 2000 interrumpí mi estancia en la OMS porque fue cuando fui llamado por el presidente Vicente Fox entonces a integrarme a su gabinete junto con el doctor Reyes Tamés y otros colegas. Pero esos 2 años y medio me enseñaron que si bien la OMS es un organismo susceptible de reformarse y mejorarse, es un organismo absolutamente indispensable y desempeña una de las funciones más importantes de la seguridad global. No es solamente un tema de salud pública global,
es un tema de seguridad global y de seguridad nacional. De manera que atacar a la OMS en medio de una crisis como la actual me parece una pésima idea, solo explicable por un interés político de buscar un chivo expiatorio al cual echarle la culpa. La OMS es el único organismo que tiene presencia en los 195 países miembros, estados soberanos, es el único que recibe datos, es el único que puede concertar la cooperación internacional que se requiere para una acción coordinada a nivel global y es el único que puede montar una respuesta rápida. Yo soy el primero y he escrito sobre el tema en proponer reformas profundas, pero este es el momento de apoyar decididamente a la OMS y luego sí emprender una agenda de reformas muy importante. Quinta reflexión. Esta pandemia también ha puesto en duda, como lo señaló el expresidente Barack Obama en un discurso de ceremonia de graduación virtual que dio ahora en junio, el expresidente Obama dijo que la pandemia había puesto en duda la idea de que nuestros líderes políticos saben lo que están haciendo. En muchos países, esos líderes desestimaron los llamados de la OMS a preparar una respuesta temprana y agresiva a la amenaza que se dejaba venir. La respuesta fue particularmente tardía en países que tienen gobiernos populistas, como fue el caso de Rusia, de Turquía, de Italia, de la Gran Bretaña, que no es un gobierno populista, pero el primer ministro tiene muchos atributos de los políticos populistas. Desde luego aquí en el continente americano, el caso de Estados Unidos, el caso de Brasil y tristemente el caso de nuestro propio país, México. Y esto obedece a un elemento común de los líderes populistas, que es desestimar, de hecho muchas veces menospreciar los puntos de vista de los expertos, considerar a los expertos partes de la élite. Los líderes populistas típicamente plantean que ellos tienen fuentes propias de sabiduría por su contacto con el pueblo y tienden a desechar a la voz de los expertos. Otra característica es que no invierten en ciencia porque la ciencia implica un ejercicio de análisis crítico, de pensamiento crítico independiente, que no es muy bienvenido por este tipo de líderes. El hecho es que no estoy diciendo que haya una relación de causa y efecto, pero estoy diciendo que si uno ve a nivel mundial los países que peor respuesta han tenido, en muchos de ellos hay esta característica de tener gobiernos populistas. Hay países sin gobiernos populistas que tampoco han tenido una buena respuesta, pero lo interesante es que no hay un solo país de los que han tenido buena respuesta que tenga un gobierno populista. En cambio, lo que sí vemos es otra coincidencia interesante, que es que entre los países que tuvieron la mejor respuesta hay una sobrerepresentación de países cuyos líderes al más alto nivel, presidentes o primeros ministros, son mujeres. Es el caso de Taiwán, es el caso, por supuesto, de Alemania, es el caso ejemplar de Nueva Zelanda, es el caso de Noruega, es el caso de muchos otros países que tienen líderes mujeres, Dinamarca y otros, no me voy a extender en esto. Entonces yo también espero que una de las consecuencias políticas positivas de esta pandemia es que sin duda las mujeres están listas para dirigir los destinos de los países en todo el mundo y que interesantemente son las que han tenido el mejor desempeño en el control de la pandemia. Y espero también que la lección sea que el populismo es un riesgo para la salud pública nacional y global, porque eso es en países con esos tipos de regímenes que hemos visto esta tendencia primero a trivializar, a minimizar la amenaza al principio, cuando finalmente se dio una respuesta ya fue tardía, y luego una tendencia también muy común a no escuchar la voz de los expertos y reactivar la economía, suspender las medidas de mitigación prematuramente, desatendiendo los consejos de médicos y científicos. Estamos pagando un precio muy, muy alto las sociedades por la desconfianza que los líderes populistas tienen en la ciencia y en la opinión de los expertos. Sexta reflexión. En contraste, sí ha habido países, como lo señalé hace un minuto, que han respondido de manera muy pronta y muy efectiva, y señalé algunos de ellos.
algunos de ellos con líderes mujeres. Está el caso de Corea del Sur, que no es el caso, o Grecia, también, otros también ha habido hombres al frente. Hay muchos que han tenido esa respuesta positiva. Entonces, esto nos demuestra que no es que haya habido una situación en que el virus se ha ensañado con algún país en particular, sino que el tipo de liderazgo político es el que ha marcado la gran diferencia en el éxito o el fracaso de la respuesta ante la pandemia. La otra lección que aprendemos es mi siguiente reflexión, mi séptima reflexión, porque la pandemia ha dado lugar a una acalorada discusión sobre si se debe privilegiar la salud o la economía. Y creo que mi reflexión aquí es que este es un falso dilema. Los dos objetivos, reactivar la economía y salvar vidas, o proteger la salud pública, se refuerzan mutuamente. Evidentemente, cuando no hubo más remedio que imponer medidas de confinamiento masivo, eso se debió a esas características del virus, muy contagioso, con mucha gente asintomática, y se debió también a la respuesta tardía de muchas sociedades. Como tiene un crecimiento exponencial, un retraso incluso de unas cuantas semanas representa miles y miles de casos que se van acumulando por el crecimiento exponencial. Hubo también retrasos en el desarrollo de pruebas y la aplicación de pruebas. El hecho es que en casi todos los países hubo que imponer medidas de confinamiento masivo. Pero ahí es donde vino el daño a la economía. Sin embargo, lo que estamos viendo es que los países que entendieron que los dos objetivos, reactivar la economía y seguir protegiendo la salud pública, se refuerza, son los que lo han hecho mejor. Esos países lograron imponer el confinamiento, pagaron un precio económico, pero no reabrieron hasta que las condiciones no eran seguras. Y todos esos países han tenido una reapertura, sí con algunos retrocesos, pero en general exitosa. Vemos que China ya está creciendo, vemos países como Grecia, que ya se abrió al turismo, una fuente fundamental. Hay una reactivación económica. Los países que no tuvieron la paciencia, una vez que ya habían pagado un alto precio económico, de continuar las medidas hasta que los expertos decían que era seguro reabrir, han reabierto prematuramente, han tenido un resurgimiento de casos. Y ahora eso también está afectando a la economía, porque han tenido o que echar marcha atrás o evidentemente si hay muchísima gente enferma, eso en sí daña a la economía o aún si ya se reabrió o ya se levantaron las medidas de confinamiento, la gente no sale, no consume, de manera que aquellos que hicieron una reapertura prematura están pagando un precio muy alto en casos y muertes, pero ni siquiera están beneficiándose del sacrificio inicial que se hizo. Fue el caso de México, es el caso de México, es el caso de Estados Unidos, yo lo vivo muy de cerca en la ciudad de Miami, donde ahora radico, y aquí hay una gran lección para futuros y para lo que va a seguir, porque la pandemia no se ha terminado. Tenemos que entender que esos dos objetivos van de la mano, la reapertura, la reactivación de la economía y la protección de la salud pública, y hay que cuidar las dos simultáneamente. Si se hace bien, se refuerzan mutuamente. Octava reflexión, hay que reconocer que en todos los países del mundo, la pandemia del COVID-19 está afectando de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables y con menores recursos. Y esto se refleja tanto en los niveles de contagio como en las tasas de mortalidad. Por ejemplo, hay muchos ejemplos, los menciono ahí en el artículo en Nexos. En el Reino Unido, la mortalidad por coronavirus es 2 veces mayor en las áreas pobres que en las zonas de mayores ingresos. Un estudio en el estado de Michigan muestra, y ahora se ha repetido en muchos otros estados, los afroamericanos, que representan el 13% de la población total en Estados Unidos, concentran el 35% de los contagios. Ha sido también el caso en España y es el caso en México. Aquí vemos que obviamente uno de los determinantes de contagio es el hacinamiento, que es mucho más prevalente en familias pobres. Y sobre todo lo que vemos es que las medidas de confinamiento
son muy difíciles para las personas pobres que viven día a día. De manera que es muy importante que empecemos desde ya a hacer intervenciones que incidan sobre los determinantes estructurales de la desigualdad y que se introduzcan las políticas públicas necesarias para mejorar el acceso de la gente más desfavorecida a los servicios de salud de alta calidad. También en los países que no lo han hecho es urgente adoptar medidas de política pública para apoyar económicamente a las familias más vulnerables. Las familias que viven día a día o las familias que tenían un empleo pero que lo perdieron. Aquí, si es necesario el endeudamiento, creo que es necesario incurrir en ello porque mientras más pronto podamos apoyar a esas familias para que recuperen sus fuentes de ingreso, vamos también a estar apoyando su salud, porque la pérdida del empleo es también una causa de daños a la salud. Entonces, creo que todavía en lo que nos falta de que viene hacia adelante, será necesario introducir medidas de política pública, tanto de salud, pero también de medidas de apoyo económico para las familias más vulnerables y hacerlo en una forma que estimule la reactivación económica. Novena reflexión es que entre los aspectos positivos de esta pandemia, uno que destaca y brilla es el altísimo nivel de cooperación científica que se ha dado a nivel mundial. Yo, francamente, en toda mi vida profesional no he visto este nivel de cooperación de científicos en las instituciones académicas, en el gobierno, en el sector privado, trabajando arduamente para desarrollar pruebas diagnósticas, para desarrollar tratamientos eficaces y para desarrollar eventualmente una vacuna. Me da mucho orgullo saber que hay grupos de investigadores de México que están participando en este esfuerzo internacional y sé que en la Universidad Autónoma de Nuevo León hay justamente estos ejemplos que ustedes conocen muy bien. Sé que Cristina Reyes y tú, en su propia destacadísima carrera como investigadores biomédicos, están haciendo aportaciones muy importantes y que hay tanto en la propia Universidad Autónoma de Nuevo León como en otras instituciones académicas de México una participación en este esfuerzo de cooperación internacional. Yo soy muy optimista de que vamos eventualmente a contar con una vacuna. Hay más de 100 candidatos, hay una docena que están entrando a distintas fases de ensayos clínicos, hay innovaciones tecnológicas, nuevos abordajes inéditos en el desarrollo de vacunas. Sé también que además de la vacuna hay esfuerzos muy importantes en terapias eficaces y por cierto, hay que entender, tenemos enfermedades como el VIH-Sida, que es todavía una pandemia en curso, donde aunque no tenemos una vacuna, se han desarrollado tratamientos eficaces que nos permiten controlar la enfermedad. Entonces también hay que insistir en el desarrollo de terapias, en este caso, como sé que se está haciendo allá en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Finalmente, mi última reflexión. Esta pandemia no fue un evento natural, entre comillas. Las pandemias son resultados de la actividad humana. Y esta pandemia es tan antropogénica como el cambio climático. No es la naturaleza jugándole rudo a los humanos indefensos. Esto ha sido una consecuencia de la forma no sostenible en que los humanos nos relacionamos con el resto de nuestro planeta. En primer lugar, la invasión de ecosistemas que hace más factible que los virus brinquen la barrera de las especies. Todas estas pandemias del siglo XXI son zoonosis, y muchas del siglo XX, por supuesto, y anteriores, pero todas las actuales son zoonosis que brincan la barrera de las especies, primero por esa forma no sostenible de invadir ecosistemas, y segundo, por la forma insostenible de producción y comercialización de alimentos, los famosos mercados húmedos. Ahí fue en Wuhan, en China, donde surgió esta particular pandemia, donde además fue también donde surgió el SARS. Son mercados donde hay un hacinamiento y una promiscuidad entre animales vivos y seres humanos.
o diría yo seres humanos y otros animales vivos. No nada más es en Asia donde eso predomina, también en América Latina tenemos ese fenómeno, o las formas inhumanas, antigénicas de criar, por ejemplo, pollos, de ahí la influenza aviar, cerdos, de ahí la influenza porcina. No es el caso de todas las empresas, por supuesto hay empresas que se esmeran en seguir medidas de higiene, pero desgraciadamente tenemos todavía a nivel mundial formas de producción agropecuaria con poca observancia de las normas de higiene animal y humana que propician el surgimiento, transmisión, mutación de estos virus que luego, por el contacto estrecho con los humanos, brincan la barrera de las especies. Yo creo que esta pandemia debe ser un llamado de atención junto con el cambio climático, de que simple y llanamente no podemos seguir abusando de nuestro planeta sin pagar un precio muy alto. Yo espero que hoy más que nunca entendamos que el compromiso con el desarrollo sustentable es un imperativo literalmente vital. Con esto quiero terminar mi exposición agradeciéndole nuevamente al señor rector y a toda la comunidad de la Universidad Autónoma de Nuevo León por esta amable invitación. Doctor Julio Frenk Mora, rector de la Universidad de Miami, destacado médico e investigador mexicano, toda una personalidad en materia de salud pública a nivel internacional. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a participar en el webinar de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su participación realmente nos honra y bueno, con su permiso en este seminario virtual queremos abrir un espacio para atender algunas de las muchas inquietudes acerca de este importante tema que a través de la plataforma Zoom y por otros medios nos hace llegar el público que nos acompaña desde el inicio de esta transmisión y también algunos invitados especiales. La primera pregunta, doctor Frenk, que me voy a permitir leer es del doctor Luis Eugenio Todd, también un personaje muy importante en el área de salud de nuestro estado, ex rector también de esta Universidad Autónoma de Nuevo León. Él se disculpa por no poderse conectar, pero estaba muy interesado en que pudiéramos plantearle a usted como experto esta pregunta. Nos dice él: usted que conoce el sistema de salud mexicano y sabe de cómo se trabaja, ¿cree que México cuenta con la capacidad y el personal para distribuir la vacuna en el país una vez que se liberen las pruebas y que llegue aquí? Porque nos comenta él que ve que esta vacuna es la solución más viable por el momento. Bueno, en primer lugar, le envío, aunque no esté conectado, les pido que hagan extensivo al doctor Todd, ex rector, médico admiradísimo y con quien he tenido la oportunidad de charlar en ocasiones anteriores, que por favor le transmitan mi saludo muy afectuoso y mi agradecimiento por su pregunta. Es una excelente pregunta. Nunca hay un buen momento para tener una pandemia, pero esta pandemia agarró al sistema de salud mexicano en el peor momento, porque durante estos 2 años previos realmente ha habido un debilitamiento del sistema de salud. Esto ha sido sobre todo en el ámbito de la atención, pero también se ha debilitado de la atención médica, y lo vemos sobre todo, bueno, con el desempeño desastroso de este nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, que se legisló al vapor, que hay que recordar que fue apenas en enero, cuando se estaba lanzando un nuevo instituto sin reglas de operación, con gran confusión para el público, y justamente estaba en ese momento desarrollándose y reportándose los primeros casos. Se dio una muy mal pensada recentralización en el momento en que más se necesitaba el concurso y el compromiso de los estados, y luego ante el vacío de liderazgo en el nivel federal, se le ha pasado el paquete a los gobiernos estatales. Yo creo que el sistema de salud está en un momento de mucha debilidad. Ahora, se refleja sobre todo en la parte clínica, no uniformemente. Afortunadamente tenemos todavía instituciones de excelencia como es el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, los institutos nacionales en México, otros hospitales universitarios a lo largo y ancho del país, pero realmente el sistema está muy debilitado.
Ha sido lamentable que una de las áreas más brillantes del sistema de salud, que era el sistema de vigilancia epidemiológica, se ha también debilitado y se ha puesto un poco al servicio de los intereses justificatorios del gobierno. México, desde los años 80, cuando fue secretario de Salud el rector Guillermo Soberón, México fue invirtiendo en un sistema muy vigoroso de vigilancia epidemiológica que mucho nos ha servido en pandemias y brotes epidémicos previos. Y ahora empezamos este año con un recorte a la Dirección General de Epidemiología. Yo sé que nadie sabía que iba a haber una pandemia, pero caray, qué mal tino haberle recortado el presupuesto a la Dirección de Epidemiología el año que ocurrió una pandemia. Y aunque no sabíamos que iba a haber una pandemia, no hay que estarle recortando el presupuesto a la vigilancia epidemiológica bajo ninguna circunstancia. Ahora, en respuesta a la pregunta del doctor Todd, otra de las joyas de la corona del sistema de salud ha sido el Programa Nacional de Vacunación. También se le ha debilitado. Estamos viendo ya, reconocido por la OPS, una reducción en las tasas de vacunación de sarampión. Si el rector Todd me hubiera hecho esta pregunta hace 2 años, le hubiera contestado inequívocamente que nuestro sistema de salud está listo para distribuir una vacuna, porque a lo largo de los años, también empezando más o menos con el maestro Soberón, de manera muy destacada cuando fue secretario de Salud el doctor Cumate, se ha fortalecido el Programa Nacional de Vacunación y era de los mejores del mundo. También es otra de las cosas que se ha debilitado. Entonces, no estoy tan seguro ahora, pero en todo caso, sí hago un llamado a las autoridades federales a que pongan toda la atención necesaria a refortalecer el Programa Nacional de Vacunación en anticipación de una vacuna contra el COVID. Y antes de que tengamos la vacuna contra el COVID, hay que alertar que es necesario hacer ya las previsiones presupuestales y la logística para la distribución masiva de la vacuna contra la influenza, porque sabemos que cuando llegue el otoño vamos a tener la influenza estacional. No estoy hablando de otra pandemia, estoy hablando de la influenza estacional que ocurre todos los años. No sabemos cómo va a interactuar ese virus con el coronavirus. Es un virus diferente, el de la influenza. No sabemos qué le va a pasar a una persona si tiene los 2 virus. Y sobre todo, entonces queremos vacunar a todo el mundo para que no tengamos ese tipo de situación. Y sobre todo queremos evitar que gente con influenza esté ocupando la capacidad hospitalaria que vamos seguramente a seguir requiriendo para atender pacientes con COVID. Entonces, las vacunas son esenciales, tanto en el cortísimo plazo, porque ya en octubre, noviembre tenemos que estar en plena campaña de vacunación contra la influenza, como posiblemente a principios del año próximo, yo soy optimista, para poder desplegar una vacuna contra el COVID-19. Muchas gracias, doctor Frank. Una pregunta más, esta la plantea Verónica Velasco Villavicencio y dice, ¿qué aspecto debería mejorar el sistema de salud de México para poder ser más eficiente en detener y disminuir el impacto de esta pandemia? Por favor. Bueno, son 4 elementos, ya mencioné 2 de ellos. Mejorar, de hecho yo diría regresar el sistema de vigilancia epidemiológica al nivel de profesionalismo y de independencia técnica que había tenido en el pasado. Segundo, regresar al Programa Nacional de Vacunación, al nivel de excelencia que nos ha llevado a tener uno de los índices más altos, teníamos uno de los índices más altos de vacunación en el mundo. Los otros 2 componentes es restablecer una fórmula de financiamiento que le garantice recursos crecientes al sistema de salud. Desgraciadamente, la reforma que se legisló al vapor en octubre de 2019, nuevamente muy mal sentido de la oportunidad, porque justo en ese entonces se aprueba una reforma que desmanteló el sistema de protección social en salud, cuyo brazo operativo es el Seguro Popular, y que no es un programa de prestación de servicios, sino un mecanismo financiero. Gracias a ese mecanismo financiero, la inversión pública en salud se multiplicó por 4 veces en términos reales entre 2000 y 2015. Eso fue desmantelado con esta reforma mal pensada, mal concebida. Y ahora
nos encontramos que en los dos primeros presupuestos aprobados por la actual administración hubo un recorte del presupuesto de salud en términos reales, o sea, ajustando por inflación. Y sobre todo se desmanteló el mecanismo financiero. Se acabó el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Por eso tenemos a los papás y mamás de los niños con cáncer haciendo manifestaciones. Yo nunca había visto eso en mi vida. Hospitales de excelencia como el Universitario de Nuevo León fueron pioneros en recibir recursos del Fondo de Gastos Catastróficos para tratar a todos los niños con cánceres y a otras enfermedades complejas que ocasionan gastos catastróficos. Todo eso hay que restablecerlo y fortalecerlo. Tenemos que elevar la inversión en salud. Ha ido cayendo, empezó a caer en los últimos 3 años de la administración anterior, pero este gobierno ha seguido esa tendencia a la baja. Hay que restablecer la inversión en salud. Ese sería mi tercer comentario. Y cuarto, hay que retornar al respeto al personal a la salud. Tenemos un discurso, parte del discurso antiexpertos, ha denostado a los médicos y las enfermeras, hay una gran ofensa, justo en el momento en que más lo necesitamos. Yo digo que tenemos que restablecer el aprecio social, generar pagos adicionales a los médicos y enfermeras que están trabajando jornadas. Se está prolongando esta pandemia y en vez de eso a veces escuchamos de nuestros dirigentes políticos expresiones muy lamentables, o la presencia en México de médicos cubanos a los cuales no a ellos, al gobierno, se les paga más que el pago que reciben nuestros propios médicos cuando no tienen una mejor competencia técnica. Creo que basta ya de devaluar a nuestros médicos, enfermeras y otro personal de salud. Sin esos 4 ingredientes, no vamos a estar listos para seguir enfrentando los retos de la salud de nuestro país. Muchas gracias, doctor Frank. Una pregunta más, esta es de Jorge Ocampo Candiani, profesor de la Facultad de Medicina de esta Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Cuáles serían sus recomendaciones si fuera un asesor del gobierno federal y cuáles son las expectativas que ve para México? Por favor. Bueno, estoy muy lejos de ser asesor, soy un crítico, como me escuchan, no porque me interese criticar, y ciertamente no tengo ningún interés político, sino porque me duele ver lo que está pasando en México. Si alguien me pida mi opinión, la doy por mis escritos y la voy a reiterar. Hay varias medidas que hay que tomar en el cortísimo plazo. Primero, hay que hacer obligatorio el uso del cubrebocas. No es una cosa de ver si la gente lo acepta. Hay que hacerlo obligatorio. Tengo entendido que ya el señor gobernador de Nuevo León ya tomó esa medida y la aplaudo. El uso correcto, hay que también adiestrar a las personas en el uso correcto, porque no nomás es ponerse algo en la boca. El uso correcto del cubrebocas toda la evidencia científica muestra que es altamente eficaz para contener la transmisión. Segundo, hay que seguir insistiendo en las medidas de sana distancia, sobre todo ahora que ya se abrió la economía, pero no hay forma, es decir, lo que está pasando en México, como en Estados Unidos, como en Brasil, es que si reabrimos la economía y no hacemos obligatorio el uso de cubrebocas, ni hay un esfuerzo por imponer la sana distancia, rediseñando los espacios públicos, lo que tenemos es lo que está pasando, un resurgimiento de casos. Entonces, de manera inmediata, yo sugeriría eso. También de forma inmediata, hay que elevar el número de pruebas. México es el único país donde como materia de política pública se ha dicho que no es necesario hacer pruebas. Eso es una barbaridad. Las pruebas son los ojos del sistema de vigilancia epidemiológica. Estamos literalmente navegando a ciegas. Las pruebas se necesitan como instrumento de vigilancia, pero también es esencial para hacer un diagnóstico certero y poder tratar bien a las personas. Y además es necesario como una medida de transparencia y rendición de cuentas. Todavía vivimos en una democracia y los ciudadanos tenemos el derecho de saber exactamente cuánta gente se ha infectado y cuánta gente ha muerto. Sabemos por estudios que se han hecho con metodologías alternas, como la revisión de certificados de defunción y la llamada metodología de muertes en exceso, que posiblemente el número de muertes está subestimado hasta en 3 veces, es decir, que el número oficial hay que multiplicarlo por 3, cuando menos. Que el número de infectados hay que también multiplicarlo por varias veces. Entonces necesitamos hacer pruebas para poder
para esos usos, diagnóstico certero, vigilancia epidemiológica que guíe la acción y transparencia y rendición de cuentas. Más allá de ello, sí recomendaría hacer ya las previsiones presupuestales para lo de las vacunas que dije, y finalmente mi recomendación en el mediano plazo es derogar la desastrosa reforma a la Ley General de Salud de octubre del 2019 y replantearnos un nuevo proyecto. No es la restauración del Seguro Popular, yo no propongo eso, yo soy el primero que he propuesto movernos hacia adelante. De hecho, lo que hay que hacer es lo que el presidente López Obrador dijo que él quería para México. ¿Cómo nos movemos a un sistema de salud parecido a los países escandinavos, Canadá y el Reino Unido? Pero la reforma que se aprobó el año pasado nos lleva en sentido contrario. Entonces, restablezcamos, hay que hacer un gran esfuerzo de consulta nacional para ver qué medidas concretas podemos hacer para mover el sistema de salud hacia un sistema realmente universal, hacia adelante, un Fondo Nacional de Salud, un sistema que ya no esté segmentado. Hay gran consenso, ese es el modelo de los países escandinavos al que decimos aspirar. Vamos a movernos en esa dirección y no al revés. Eso requiere como primer paso derogar las reformas del año pasado. Muchas gracias, doctor Frank. Una pregunta más de Jorge Ángel Ascasio. ¿Qué tan probable es que el virus SARS-CoV-2 mute y se vuelva más letal y o más infectivo? Por favor. Bueno, no podemos descartarlo. De hecho, cada vez que se transmite hay pequeñas mutaciones. Ya hay mutaciones que están circulando. Entonces, en definitiva, ese escenario no se puede descartar. Ahorita lo que se trata es de ganar una carrera del tiempo. Yo coincido con el rector Luis Eugenio Todd en que la solución última nos las va a dar una vacuna. Y también podemos avanzar mucho, como decía, con una terapia eficaz, como ha sido el caso del VIH-Sida. Pero la vacuna es la solución última. Necesitamos ganar el tiempo necesario para poder desplegar y asegurar que todo mundo tenga acceso a esa vacuna, todo mundo. Vivimos en un planeta de 8,000 millones de gentes. Pero eso va a tomar posiblemente un año en un escenario optimista. Entre tanto, tenemos que tomar estas acciones porque no podemos descartar que la situación se vuelva más compleja. Y luego está la situación que dije, en el otoño y el invierno, por primera vez vamos a tener estos dos virus, el virus de la influenza estacional y el virus que ocasiona el COVID-19, circulando conjuntamente. No sabemos qué va a pasar ahí. Entonces, no se trata de alarmarse ni entrar en pánico. Se trata de estar listos, estar preparados, reforzar el sistema de vigilancia epidemiológica y hacer las medidas que acabo de señalar para estar listos. Por cierto, se me olvidó una recomendación más al gobierno federal. Hay que restituir ya la reserva estratégica de insumos, que nosotros la construimos en el sexenio que a mí me tocó el honor de ser secretario. Sirvió en la pandemia de 2009, yo ya no era secretario, pero sirvió, y luego no se ha mantenido. Y cuando nos agarró esta pandemia, no teníamos reserva estratégica de cubrebocas, de medicamentos, de ventiladores. Hemos tenido que estar haciendo acopio sobre la marcha. Hay que restablecer esa reserva estratégica por lo que pudiera venir ahora, no solo por una mutación, sino porque va a haber otras pandemias en el futuro. Muchas gracias, doctor. Una pregunta más. Esta es del doctor Amador Flores Arechiga, es rector de nuestra universidad. ¿Cómo el costo del coronavirus impacta actualmente en otros problemas de salud? Por favor. Bueno, también un saludo muy cariñoso a Amador Flores Arechiga. Ha sido un colega y amigo por muchos años. Le aprecio mucho su presencia y su pregunta. Es una excelente pregunta. El saldo del COVID es no nada más las muertes directamente atribuibles al COVID-19, a esta enfermedad COVID-19. Hay, en primer lugar, los efectos del confinamiento mismo sobre la salud, tanto física como mental. Incluso hemos visto reportes de un aumento de episodios de violencia doméstica
en el confinamiento, problemas de sedentarismo y muchos problemas de salud mental por la angustia, la ansiedad que ocasiona la situación que estamos viviendo. Pero además está el tema del desplazamiento de muchas enfermedades graves que requieren atención. Y sobre todo, muchos de los hospitales que se han convertido en hospitales COVID han dejado de atender a otras personas con otros padecimientos muy graves. Es urgente restituir la capacidad de atención de esos otros padecimientos graves. Además, se tomó el Fondo de Protección contra Gasto Catastrófico para enfrentar otras necesidades presupuestales del gobierno federal y ni siquiera tenemos ya la capacidad ahora de financiar esas enfermedades muy graves que ocasionan además una catástrofe económica, como son los cánceres de niños y otras enfermedades que cubría ese fondo. Entonces, sí hay un impacto directo que muy posiblemente va a afectar otros indicadores. Uno que me preocupa es la baja en la cobertura de sarampión. La última muerte por sarampión en México ocurrió en 2005. No se ha muerto un solo niño en México en 2005. Para este gobierno, que tanto menosprecia lo que se hizo en el pasado, esa medida que no tiene nada de neoliberal, se logró en 2005. Además, era el secretario de Salud, nuestro actual embajador en la ONU, el doctor Juan Ramón de la Fuente. Entonces, no todo lo que se hizo en el pasado estuvo mal. Si llega a haber una muerte por sarampión, creo que la sociedad mexicana entera debe alzar su voz y decirle al gobierno, ese es un retroceso que no se puede permitir. Entonces, yo sí hago un llamado a que en el descuido, en el desfinanciamiento, en la distracción, no vaya a ser que ante la baja de cobertura de la vacunación vayamos a tener un solo deceso por sarampión. Sería un retroceso de 15 años para nuestro país, que sería inaceptable, creo yo. Muchas gracias, doctor. Una pregunta más. Yo sé que ya hubo algunos comentarios acerca del cubrebocas de su parte, pero nos pregunta Israel Hernández Peralta en el tema del uso del cubrebocas, ¿cuál es su opinión al respecto? Porque sabemos que en Estados Unidos el tema ha sido de mucha controversia en cuanto a usarlo o no usarlo. Y en este mismo tema del cubrebocas, el doctor Flores Arechiga también pregunta si el cubrebocas es algo importante para detener la transmisión. Por favor, doctor. Sí, el cubrebocas es importantísimo y a mí me ha dolido profundamente ver en Estados Unidos y hasta cierto punto en México la politización. Esto no es un asunto de política, esto es una medida de salud pública. Si tuviera una gran recomendación, volviendo a esa pregunta, sería basemos las políticas públicas en evidencias científicas, por favor. Y eso va no nada más para México, sino para muchos otros países. El cubrebocas, hay ya evidencia muy sólida de que sí detiene la transmisión, pero aquí hay un elemento que hay que aclarar. Usar cubrebocas, por supuesto que protege a la persona que lo usa, pero sobre todo protege a las demás personas. Entonces, solamente funciona cuando todo mundo sigue esta medida. Es lo que yo llamo protección recíproca, es una medida de protección recíproca. Yo te protejo a ti al usar mi cubrebocas, tú me proteges a mí. Entonces, por eso es que hay que hacerla obligatoria y por eso es que hay que tener una forma de aplicar esa medida obligatoria. La gran mayoría de la gente va a entender por las buenas, pero basta que unos cuantos no lo hagan para que pongan en riesgo a todos los demás. Por eso es que es una medida de salud pública, no tiene nada que ver con la política. Y a mí me ha alarmado ver, sobre todo entre los líderes populistas, esta cosa medio machista de que ponerse un cubrebocas es una señal de debilidad. Es un absurdo. Los líderes tienen que ponerse el cubrebocas para ponerle el ejemplo a la gente, porque ¿cómo vamos a hacerlo obligatorio si los líderes políticos salen a eventos masivos sin ellos mismos usar cubrebocas? Entonces, ya vamos a eliminar esta politización absurda
del cubrebocas es una medida muy eficaz. Hay un estudio, entre muchos, pero uno que me llamó la atención, es que con una cobertura de 80% de uso correcto, quiero enfatizar que se tiene que usar correctamente, o sea que hay que educar a la gente en cómo usarlo, pero cuando 80% de la gente usa correctamente el cubrebocas, el efecto en reducir la transmisión es tan eficaz como el confinamiento masivo. Entonces yo pregunto, si queremos evitar el confinamiento masivo con todo el daño económico que eso produce, sabiendo que la gente que vive al día, que es la gente más pobre, no puede quedarse en su casa, ¿qué no es un sacrificio menor, minúsculo, usar un cubrebocas? ¿Y qué no es obligación de nuestros líderes ponernos el ejemplo? Entonces, hasta en un cálculo político, yo diría, por favor, pongamos el ejemplo, porque sale mucho más barato, económica y políticamente, obligar a la gente, a todo mundo a usar el cubrebocas, que volver a tener que confinar a todo el mundo en sus casas. Entonces, sí, es una medida vital y creo que hay que hacer un señalamiento muy claro sobre la obligatoriedad de su uso. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Arturo Aguilar Y. Doctor Frank, se ha expresado que se necesitan 240,000 médicos y que se necesitan generar con urgencia. Este es un factor relevante que explica el fracaso en el manejo de la epidemia. Y si se requieren más médicos, ¿qué tipo de formación es el ideal para fortalecer el sistema de salud mexicano? Por favor. Esa es una pregunta excelente porque los recursos humanos son siempre el cuello de botella. Y es cierto. En primer lugar, quiero destacar un número que sí es muy preocupante. Aún con las estadísticas oficiales que sabemos que están subregistrando el número total, pero con esas estadísticas, más de una cuarta parte de los contagios son en personal de salud. Y ese es uno de los porcentajes más altos en el mundo. Y esto hay que reflexionarlo. Eso refleja los retrasos que hubo en hacer acopio de equipo de protección personal para médicos, médicas, enfermeros y enfermeras y otro personal de la salud. Es urgente dotar al personal de salud de ese equipo. Primero, porque ellos que están exponiéndose en riesgo merecen tener esa protección por su propia salud y la salud de su familia. Pero segundo, porque cada médico, enfermera y otro personal de salud que se enferma, se infecta, ya no está disponible para atender a las personas, a las demás personas. Entonces, aún para tener la disponibilidad de médicos y enfermeras, es necesario proteger a ese personal de salud. Pero el otro tema que está ocurriendo es ya del llamado burnout, el desgaste del personal. Vemos ya historias de desgaste y sobre todo con la pandemia que se sigue prolongando, eso lo vamos a ver. Entonces, sí urge reforzar. Se ha dicho que se importaron médicos cubanos, eso es una malísima medida. Los médicos cubanos no son los mejor entrenados del mundo y el tipo de médico que está viniendo a México no tiene un entrenamiento particular para esto. En cambio, lo que sí tenemos es una forma de identificar médicos bien formados y médicos de escuelas de medicina acreditadas que no pudieron encontrar un lugar en las residencias porque como no tenemos suficientes números de plazas de residentes, la inmensa mayoría de los médicos que hacen ese examen único no encuentran una plaza de residentes. Ahora, muchos de esos médicos, desgraciadamente, se formaron en escuelas no acreditadas que realmente defraudan a esos alumnos porque no les han dado el entrenamiento necesario. Pero hay muchísimos médicos y médicas egresados de buenas escuelas que además tuvieron una calificación alta. Pero no sé cuánto es el número de plazas que hay ahora, pero sé que es muy inferior al número de solicitantes. Pero hay veces que es una línea que divide a los que entran y a los que no entran. Entonces vamos a decir que hay 3,000 plazas y el aspirante 3001 está tan bien capacitado como el 3000, pero el 3001 no entró. Entonces la sugerencia concreta que tengo, no sé si esto sea factible, es
acudir sobre todo a los exámenes recientes, revisar esa lista, tratar de contactar a esas personas que presentaron el examen hace relativamente poco tiempo, o incluso yendo para atrás si todavía están localizables, y ofrecerles un curso intensivo de capacitación en el manejo de muchas de las tareas de atención a los pacientes con COVID-19. Intubar es un procedimiento muy complejo, pero se puede entrenar a la gente, hay que hacer muchas prácticas, hay que usar maniquís, etcétera. Pero la mayoría de los pacientes no requieren intubación, entonces hay muchas otras tareas. Yo me iría allí y creo que muchos de esos médicos que no pudieron encontrar una residencia tendrían la disposición, el interés, y aunque sería un empleo eventual por ahora, deberíamos encontrar una forma de que eso les valiera para eventualmente poder retomar sus aspiraciones profesionales. Es gente que se ha quedado fuera porque simplemente hay una enorme escasez de plazas. Esa es la idea concreta que yo he planteado. Insisto, sé que a veces es más fácil decir estas cosas que ejecutarlas, pero creo que ahí tenemos una medida que en el corto plazo podría aliviar la fuerte presión a la que están sujetos el personal actual de salud, que sí ya no se da abasto con la continuada demanda de atención por el número continuadamente elevado de casos. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta, esta la hace el doctor Jesús Anser Rodríguez, el rector también de esta máxima casa de estudios, y nos dice: hoy estamos en nuestro México con una severa crisis en lo sanitario, económico y político, además de que se ha incrementado la desigualdad social y la falta de financiamiento, haciendo la situación muy compleja actualmente. En su opinión, doctor, ¿cuál sería en este momento la estrategia que deberíamos adoptar como país? Por favor. Bueno, también un saludo muy afectuoso al doctor Anser, también un querido amigo. Realmente ha sido para mí un privilegio conocer a tantos exrectores y a nuestro rector actual. Creo que la Universidad Autónoma de Nuevo León realmente ha sido privilegiada en contar con este tipo de, este nivel de directivos en el más alto nivel. Gracias. Querido Jesús, por la pregunta. Es una pregunta excelente. Yo reiteraría lo que dije hace un minuto. Creo que de inmediato hay que proceder a derogar la reforma de octubre de 2019. Yo revisé cuando se envió la iniciativa, la exposición de motivos es de una pobreza técnica y conceptual que da vergüenza ajena que el Ejecutivo y que sobre todo una Secretaría de Salud del nivel de excelencia técnica que solía tener la Secretaría de Salud haya enviado una exposición, una iniciativa con una exposición de motivos tan pobre, sin datos, sin diagnóstico. Y luego ya la propuesta mismo no tiene pies ni cabeza, regresa al sistema de salud a como era la salud en México en los años 70 del siglo pasado, un sistema centralizado, totalmente segmentado, no corrige nada la segmentación, que es el problema de fondo. Hay que derogarla. Yo diría que se constituya una comisión nacional del más alto nivel, convocada por el presidente de la República, que se reconozca que hay gente de enorme experiencia, como muchos de los que están participando en este seminario el día de hoy y otros, convocarlos a que aporten sus luces, a que hagan acopio de los datos y vamos a movernos. Yo creo que habría consenso, creo que todo el mundo quisiera tener el tipo de sistema de salud que el presidente López Obrador expresó al principio de su gobierno, como modelo, como los países escandinavos, como Canadá, como Gran Bretaña. Pero la reforma que se aprobó nos lleva en sentido contrario. Hay que derogarla y hay que hacer algo por movernos en el sentido hacia adelante. Esa sería mi propuesta concreta. Muchas gracias, doctor. Una pregunta más de José Ruiz. ¿Cómo viviremos con el virus? ¿Tendremos que vivir con él? Bueno, sí, la respuesta es que tenemos que tener una estrategia adaptativa. El virus no se va a ir, aún con la vacuna, muy posiblemente se vuelva una enfermedad estacional como la influenza. No sabemos todavía porque vamos aprendiendo sobre el virus, sobre la marcha. Es un virus nuevo. Hay mucho que no sabemos y que vamos aprendiendo. Pero tenemos que adaptarnos. Por el momento, las medidas que he mencionado, sobre todo el uso del cubrebocas y la distancia,
es parte de esa adaptación a coexistir con el virus, además de la higiene exhaustiva de manos y de superficies. Ya vamos desarrollando formas de coexistencia. Si tenemos un tratamiento eficaz, aún en ausencia de una vacuna, igual es como dije, el ejemplo lo da el VIH-Sida. Hemos aprendido a coexistir ya por 40 años. Es una pandemia todavía declarada como pandemia, no la hemos vencido aún, pero ya hemos logrado coexistir con ella. Entonces, sí hay formas de adaptarnos. Aún con una vacuna, y yo insisto en mi optimismo de que sí vamos a tener, es posible que lo que evolucione sea una enfermedad mucho menos grave, obviamente menos contagio, que posiblemente adquiere una característica estacional, no lo sabemos. Entonces, hay que estar listos para esa coexistencia. Pero yo no sé qué va a pasar una vez que haya una vacuna, pero lo que sí sé es que de aquí a un año, cuando la tengamos, tenemos que desarrollar esas estrategias de adaptación, que son las medidas a las que ya me referí. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta quiere plantearla el doctor Javier Dávila Torres, miembro del Comité Técnico del Conocimiento e Innovación de la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país. Por favor, si abrimos el micrófono para que el doctor Javier pueda hacer esta pregunta. Perdón por no hacerla por escrito, pero no me apareció el icono. Una disculpa. Tendré que tomar un diplomado ahí en la U de Nuevo León para aprender a manejar estos. Querido Julio, no sé si me escuches, pero bueno, ante todo, como siempre, felicidades y aparte mi gratitud por tu generosidad en la amistad y tu ejemplo como profesional. Ayer se hizo un anuncio por parte del gobierno federal en torno a la compra de medicamentos a través de la Organización de las Naciones Unidas y otro organismo colateral. ¿Cuál sería tu punto de vista? Porque este es un asunto muy relevante, dado todo lo que has comentado, específicamente en vacunas, ya sin menoscabo de dejar de mencionar pues todo lo que es la megalicitación que se había venido dando. Es un asunto, creo que muy importante, y tu opinión sin duda puede ser muy valiosa. Entonces sí, me inquietaba mucho aprovechar el foro y tu experiencia para ver qué opinas, porque hay mucha gente aquí en este simposium que pudiera estar interesado, en particular el secretario de Salud de Nuevo León, porque está en la trinchera ahorita y esto obedece a tener la eficiencia en el abasto que mucho te preocupó en tu gestión como secretario de Salud Federal. Muchas gracias y perdón por la intromisión de esta manera. No, hombre, qué gusto verte, Javier. Gracias por la pregunta. Es una pregunta muy, muy pertinente. No conozco los detalles del anuncio, entonces no quisiera comentar con mucho detalle porque no lo tengo fresco, no lo he leído con la atención que merece algo tan importante. Pero debo decir que ciertamente la Organización Panamericana de la Salud ha tenido por muchos años un fondo revolvente para la compra de vacunas, precisamente. México, hace varios años, cuando realmente podemos presumir uno de los mejores programas nacionales de vacunación del mundo, a mí me gusta recordar a la gente, somos miembros de la OSD, y ya estamos acostumbrados a que en todos los indicadores de la OSD siempre estamos hasta abajo en el sótano, ahí junto con Turquía. Hay un indicador en el que no estábamos hasta abajo, y ese era el de cobertura de vacunación. No solo cobertura de población, sino cobertura del número de vacunas. Estábamos hasta arriba y nunca nos hemos dado el espacio para felicitarnos por eso. Desgraciadamente, en este afán de pensar que todo era corrupción y que todo estaba mal, se cambiaron las formas de compra de vacunas y no se entendió en el nuevo gobierno que comprar vacunas no es lo mismo que licitar material de oficina. Se centralizó y la respuesta, la realidad que tenemos es una reducción del abasto, incluyendo ahora esta consecuencia nefasta de la caída en las coberturas de vacunación para el sarampión. Yo me imagino que el anuncio es un reconocimiento, porque México, si bien podía utilizar el mecanismo del fondo revolvente, nunca tuvo necesidad de usarlo, o solo excepcionalmente, no debía decir nunca. Excepcionalmente se usaba ese mecanismo, porque México había desarrollado a través de Birmex, es una empresa paraestatal,
que llegó a tener altos niveles de desempeño, tenía todos los mecanismos para asegurar no solamente la producción que ellos hacían, sino el acopio, trabajando de manera muy directa con las áreas respectivas de la Secretaría de Salud. Entonces, México lograba negociar mejores precios que a través del Fondo Revolvente, y siempre con un muy buen abasto de vacunas. Nunca habíamos tenido el desabasto que hemos visto en el actual gobierno. De manera que posiblemente este anuncio sea un reconocimiento de que esta idea de que todo estaba mal y que todo se iba a arreglar recentralizándolo es una estrategia que no ha funcionado, y se reconoce que necesitamos apoyarnos en esos mecanismos multilaterales para asegurar que haya un abasto. Si este es el caso, pues yo creo que bienvenido, pero lo que hay que hacer ahorita, claro, es de inmediato resolver el problema del abasto actual, pero inmediato hay que ver por qué se echó a perder algo que funcionaba tan bien, rendirle cuentas a los ciudadanos y restaurar la excelencia que había en el abasto de vacunas y en la aplicación en el Programa Nacional de Vacunas, que era uno de los grandes orgullos, no solo del sector salud, sino de todo el gobierno mexicano. Muchas gracias, doctor Frank. Gracias también al doctor Javier Dávila Torres por su pregunta. Y bueno, como siempre en eventos tan importantes e interesantes como este, el principal enemigo es el tiempo. Con esta última pregunta vamos a cerrar esta sesión de preguntas y respuestas. Les cedo con mucho gusto la palabra para la última pregunta en este webinar internacional al doctor Reyes Tamés Guerra. Por favor, doctor. Muchas gracias. Querido Julio, antes que nada, una felicitación, como siempre, una extraordinaria presentación. Todo el tema que nos has comentado el día de hoy nos hace ver un panorama, pues si bien muy complicado en particular para el país, esperamos que pronto podamos tener mejores noticias a nivel internacional por lo menos. Yo quería hacer una pregunta concretamente del tema de vacunas. Porque algunas de estas vacunas que han iniciado ya fase 3, como es el caso de AstraZeneca y algunas de las vacunas de China, y ahora Moderna, que dice que iniciará el 27 de julio la fase 3, algunos ya han predicho que podría haber una vacuna en octubre o este mismo año a finales. ¿Tú crees realmente que eso pueda pasar? Que tengamos una vacuna disponible antes de que concluya el 2020? Yo no lo descartaría del todo, pero lo que sí no veo es que esté disponible masivamente. Lo maravilloso, lo único bueno que ha habido de esta pandemia es ese nivel de cooperación, y Reyes, como lo señalé, sé que tú y Cristina con su maravillosa trayectoria científica han hecho aportaciones ya y estamos muy orgullosos de ese trabajo. Pero en el campo de vacunas sí veo cosas bien interesantes. Nosotros aquí en el Hospital Universitario de la Universidad de Miami es uno de los sitios para la fase 3 de la vacuna de Moderna. Son estas vacunas llamadas de ARN, para ponerlo en español, que es una tecnología totalmente diferente. Lo que se inocula no es el virus ni vivo ni inactivado, ni siquiera son fragmentos del virus, es el RNA o ARN, es el material genético que codifica la proteína de superficie, que es por la cual el virus penetra las células humanas. Y lo que hace es que, teniendo un vehículo para llevar ese material genético a las células humanas, típicamente se hacen células de músculo, la vacuna se posesiona del aparato genético humano para producir esa fracción viral que se convierte en el antígeno y que genera la respuesta inmune. Es algo de ciencia ficción. Ahora, no hay una sola vacuna de ARN en la actualidad. Entonces, es una tecnología totalmente novedosa. A mí me parece que si tenemos éxito va a revolucionar el campo de la vacunación, pero estamos jugándonos una apuesta muy, muy seria. No ha habido una sola vacuna
con esa tecnología. Ahora, lo bueno es que otras de las vacunas, como la de AstraZeneca, que es la que se está haciendo con la Universidad de Oxford, ahí son metodologías, o sea, son metodologías un poco diferentes, y la de Pfizer es diferente, y no conozco bien el caso de la China. Entonces, lo bueno es que no se está usando un solo caminito, sino que se están probando tecnologías y abordajes diferentes que pudieran, si alguno no falla, tenemos otros. La otra cosa que es extraordinaria es que se están montando los procesos productivos en paralelo a la investigación. Ahí se están tomando un riesgo estas empresas, porque tanto Astra como Pfizer y no sé, los de Moderna, de hecho la tecnología de ARN tiene la ventaja de que la producción es mucho más barata y se puede escalar más fácilmente, porque pues, lo que hay que hacer es reproducir ese material genético, ¿no? Pero se están montando las líneas de producción en paralelo para poder escalar rápidamente. Obviamente algunas de estas, si no se demuestran, van a ser inversiones que se van a perder. Pero este es el daño económico que ha causado esta pandemia, que todo el mundo está dispuesto a correr ese riesgo, porque comparado con los daños a las economías, es menor. Entonces, sí estoy muy optimista porque nunca he visto algo así. Y creo que hay la posibilidad de que algunas de las más avanzadas, que ahora son estas 3, y la China, que no tengo yo más detalle, pero hay una docena que ya están en distintas etapas de ensayos clínicos y hay más de 100 candidatos. O sea, realmente nunca habíamos visto algo así. Entonces, sí, yo quisiera cerrar con una nota de optimismo, de que es altamente probable, no seguro, pero altamente probable que sí tengamos, que alguno o más de uno de estos abordajes sí funcione y genere un nivel de protección suficiente para ayudarnos a librar en lo que escalamos y podemos lograr una vacunación a nivel mundial. También debo señalar que hay instrumentos ya para mejorar el acceso. Hay un organismo llamado la Alianza Global de Vacunación e Inmunización, Gavi. Se hizo recientemente un llamado a los países ricos. Se ha levantado un fondo, creo que son 8,000 millones de dólares, si mal no recuerdo, para poder garantizar que los países más pobres tengan acceso. El reto para México es que típicamente no estamos entre esos países más pobres, aunque vamos camino hacia allá, desgraciadamente, y entonces no es claro que tengamos acceso a esos fondos. Por eso creo que es necesario desde ya hacer las previsiones presupuestales, como decía yo antes, para asegurar y empezar a hacer los pedidos y restablecer las conexiones con los productores y los proveedores, para poder hacer una compra oportuna y que no nos pase lo que nos pasó al principio de la pandemia con los ventiladores. Entonces yo sí veo un horizonte prometedor. Creo que va a tomar un año para que podamos hablar de un esquema que ya está llegando a la mayor parte del mundo, pero creo que sí se ve brillante, y yo diría que la gran lección de esta pandemia es que al final del día será la inversión en ciencia y desarrollo tecnológico la que nos salve a la humanidad. Y aquí espero que esto sea también un llamado de atención para que el gobierno actual, en primer lugar, revierta los recortes desastrosos a la investigación científica, y segundo, termine ya con el discurso arcaico e ideológico contrario a la ciencia que se ha esgrimido en estos primeros años de la administración. Estamos viendo cómo la ciencia es la que finalmente nos va a permitir salir adelante. Entonces, espero que la lección aquí es: hay que mantener un alto ritmo de inversión en ciencia, porque ahí es donde pueden venir las soluciones a futuras pandemias también. Agradecemos nuevamente y de manera muy, muy especial la destacada e invaluable participación del doctor Julio Frenk, nuestro conferencista magistral y experto invitado. Gracias por esta magnífica conferencia realmente magistral. Doctor Julio Frenk, nos acompañan a través de Zoom y por Facebook, más de 750 personas conectadas que nos han seguido a lo largo de esta transmisión. Las preguntas son muchas,
Realmente el tiempo ha sido aquí nuestro enemigo, pero si usted nos lo permite, nosotros le podríamos hacer llegar estas preguntas y usted da respuesta a las que considere convenientes. Nosotros en la universidad haríamos llegar a las personas indicadas las respuestas a las preguntas y a todas las inquietudes que tiene el público acerca de este interesante tema del que usted nos compartió. Y bueno, ahora sí, a continuación, para dirigir el formal reconocimiento y agradecimiento que esta universidad extiende a nuestro invitado de honor, así como para el mensaje de cierre de este webinar de especial trascendencia para la Universidad Autónoma de Nuevo León, cedo con mucho gusto la palabra nuevamente al rector de esta máxima casa de estudios. Maestro Rogelio Garza, por favor, adelante. Muchas gracias. Agradecemos al apreciado doctor Frank su interesante conferencia donde nos compartió 10 interesantes reflexiones y que nos permite comprender de manera más clara el impacto de la pandemia en la salud pública, así como su evolución en el contexto mundial. Sin duda, como hemos escuchado, todavía nos falta mucho para avanzar, por lo que tanto en nuestro país como en el mundo entero debemos seguir reforzando, por supuesto, las medidas sanitarias preventivas a efecto, como lo dice todos los días el doctor Manuel de la O, nuestro secretario de Salud, la incidencia de contagios y mortalidad, que hasta que no haya un tratamiento efectivo y una vacuna debidamente aprobada y ampliamente distribuida, podremos relajar el sistema. Por eso yo quiero agradecer nuevamente al doctor Julio Frank por su extraordinaria y bien documentada exposición que nos invita a reflexionar y a actuar ante el reto de la pandemia, que es, como usted ha comentado, un reto de alcance global que requiere de la acción multilateral y colectiva entre las naciones. Asimismo, coincidimos con el señor rector cuando ha señalado en su discurso que ningún país, institución o universidad por sí misma puede vencer los desafíos que enfrenta sin tomar en consideración lo que sucede en el contexto mundial. Necesitamos, hago énfasis, necesitamos educar a nuestros jóvenes estudiantes para que sean realmente ciudadanos del mundo. Doctor Frank, la Autónoma de Nuevo León le agradece sus valiosas aportaciones que reflejan la responsabilidad social de nuestra universidad y nuestro compromiso de educar para transformar y transformar para trascender en beneficio de la sociedad. Recibe usted de parte de la comunidad universitaria de la Autónoma de Nuevo León el presente reconocimiento por la brillante conferencia magistral que nos ha impartido. A todas y a todos ustedes participantes en este webinar les agradecemos su valiosa participación en nuestra serie de webinars en el marco de nuestra estrategia digital y los exhortamos a seguir atendiendo las medidas sanitarias correspondientes para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Por su atención, muchas gracias y muchas felicidades a nuestro estimado amigo, el doctor Julio Frank. Gracias. Con los comentarios finales, mensaje de cierre e importante recomendación final del rector de esta máxima casa de estudios del estado de Nuevo León, damos por concluido este interesante, importante webinar, la pandemia en el contexto de la salud global. Doctor Julio Frank, nuestro más profundo agradecimiento, señor rector, demás autoridades universitarias y del gobierno del estado, gracias también por acompañarnos y a cada una de las personas que nos siguieron a lo largo de esta transmisión, a nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León, muchas gracias, que tengan todas y todos ustedes una excelente noche. Muchas gracias.